Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 28, del 3 al 5. Y entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, hay que pedirle permiso al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. Vamos como muy rápido. Padre, leemos la palabra tuya, esa palabra hermosa en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este es hombre homicida. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Para esta mañana, este tema que Dios me ha regalado y yo lo comparto para ustedes, para bendición de ustedes, se llama: sacúdete antes de que te pique. Sacúdete antes de que te pique. Esta es una historia bastante importante en la vida de Pablo, donde lo vemos en la historia que él estaba cogiendo algunas ramas secas, pero que cuando las echó al fuego, una víbora que quería salir del calor se le prendió de su mano. Pero algo tremendo que vemos en esta historia es que la víbora estaba colgando en su mano, pero él no empezó a quejarse. Él no empezó a decir: ayúdenme. Él simplemente sacudió la víbora en el fuego. Y esto tiene que ver con alguien que está pasando alguna situación, y el Señor le está diciendo en esta mañana: sacúdete, sacúdete. Porque si te sacudes, esa situación no te puede hacer daño. Así como le pasó a Pablo. Dice la palabra que ningún daño le padeció. Pero también vemos ahí en este texto bíblico, vemos la murmuración. Vemos esa calificación de la gente que le da a aquel hombre de Dios. Esa calificación que le da, ese prejuicio según su mente. Porque es que, amada iglesia, no todo ataque viene para destruirte. Algunos vienen para probar si sabes sacudirte a tiempo. Pablo no estaba en pecado, no estaba distraído, estaba sirviendo como él lo sabía hacer. Él estaba juntando ramas para que no solamente él se calentara, sino que todo mundo se calentara, a pesar de la situación en la que él estaba. Pero aún así la serpiente se le prendió. Amada iglesia, esto nos enseña que el enemigo siempre ataca cuando estás mal. Él estaba pasando una situación tremenda en ese momento. Y cuando el enemigo ve que nosotros estamos pasando alguna situación,
Él te ataca, amada iglesia, Él te ataca. Pero este ataque no es para que tú te eches al piso y quedes derribado para siempre. Porque es que también vemos que el enemigo no siempre ataca cuando estás también mal. O sea, él ataca, esto quiere decir que él ataca en todo momento. Muchas veces ataca cuando tú estás avanzando, pero también ataca cuando tú estás triste y quizás pensando que estás derrotado. Cuando tú piensas que estás derrotado, él te quiere atacar para que hagas cosas incorrectas. Por ejemplo, como que vayas a un brujo, como que vayas a consultar las cartas. Ahí él dice, no, ahí está la solución. Pero él también ataca cuando tú estás bien, cuando tú tienes esa economía sólida. Te dices, no vayas a la iglesia, no vayas al culto, ¿para qué? No necesitas. En este momento no necesitas. Y te hace pensar que realmente sí, de verdad no necesitas. Y piensas tú piensas que el dinero va a estar ahí siempre. Esto te quiero decir en esta mañana, que debes amar a Dios cuando estés en la abundancia y cuando estés en la escasez. La diferencia entre los que sobreviven espiritualmente y los que terminan envenenados no es quien fue atacado, sino quien fue sacudido o quien se sacudió. Hoy Dios nos llama a sacudirnos, amada iglesia, antes de que el veneno haga efecto. Y como primer punto de 20, la serpiente se prende, pero no define tu destino. Ahí en 2 de Corintios 11:3 dice, pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Amada iglesia, la serpiente representa el engaño, representa la astucia, representa las ideas sutiles que prenden sin avisar. Pablo no buscó la serpiente lo buscó a él. El enemigo siempre intentará prenderse de tu mano, de tu mente, de tus emociones, quizás de tu llamado. Pero es que el problema no es la serpiente. No, el problema no es que la serpiente se acerque. El problema es quedarse con ella colgada. Aleluya. Hay pensamientos, hay relaciones, ofensas, recuerdos que no matan de inmediato. Pero si no te sacudes, terminan envenenando tu fe. Aleluya. Amada iglesia, no todo lo que llega a tu vida viene de Dios. Pero no todo lo que queda sin ser confrontado puede dañarte. El engaño es una de las principales armas del adversario. Teológicamente, el pecado no entra primero por la conducta,
sino por la distorsión de la verdad. Cuando la mente está engañada, el corazón se enfría y la voluntad se va a debilitar. Por eso es que no permitas que lo que Dios no envió se quede colgado en tu vida. Como segundo punto, sacudirse es un acto de fe, no de emoción. Ahí en Hechos 28:5 dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Cuando tú tengas una situación adversa, sumérgete en el fuego del Espíritu Santo. Porque en ese fuego no hay nada que resista. Porque en ese fuego hay victoria. Porque en ese fuego hay avivamiento. Amada iglesia, Pablo no gritó, no entró en pánico, no se detuvo a explicarle a la gente lo que estaba pasando. Simplemente él se sacudió. Porque es que sacudirse es una decisión espiritual, no una reacción emocional. Muchos oran, pero no se sacuden. Ayunan, pero no se sacuden. Cantan, pero siguen con la serpiente colgando. No normalices, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, no normalices lo que Dios no ha normalizado. Sacudirse implica cortar, soltar, renunciar. Porque es que hay conversaciones que debes sacudir. Hay hábitos que debes sacudir. Hay culpas que debes sacudir. Hay ciclos que debes sacudir antes de que te piquen. Amada iglesia, en la fe cristiana, la autoridad espiritual no se ejerce esperando pasivamente, sino actuando en obediencia. Vemos que Pablo entendía que la promesa de Dios era mayor que la amenaza del enemigo. Usted y yo tenemos una promesa. Esa promesa Dios no la ha olvidado. Pero Dios te dice en esta mañana que te sacudas. Porque esa serpiente impide que tú levantes la mirada a Dios. Porque estás enfocado en esa serpiente. Estás enfocado en ese dolor. Estás enfocado en aquello que impide la comunión con Dios. El veneno no te afecta cuando decides sacudirte a tiempo, amada iglesia. Como tercero y último punto, lo que no te mata, Dios lo usa para testimonio. Esa situación que estás pasando, que quizás estás llorando, que quizás estás triste y no le ves la salida, Dios la va a usar más adelante para restaurar a otros. Ahí en Marcos 16:18 dice: tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. La gente esperaba que Pablo muriera.
Ay, qué bendición. Esto es glorioso, amada iglesia. El enemigo siempre espera que caigas, que te hinches, que retrocedas. Pero cuando no mueres, cuando no te rindes, cuando no te contaminas, Dios transforma el ataque en evidencia de su poder. Declara victoria en esta mañana, amada iglesia. No te avergüences del ataque que vives o que viviste. Glorifica a Dios porque no te destruyó esa situación. Lo que intentó envenenarte será la prueba de que Dios te sostuvo. Aleluya. Dios no elimina todos los ataques, pero sí garantiza como esta preservación sobrenatural. La soberanía divina se manifiesta cuando lo mortal pierde poder frente a la vida que hay en Cristo. Así que, amada iglesia, la serpiente cayó al fuego, pero el llamado de Pablo siguió encendido. Eso que estás viviendo, esa situación que estás pasando, no es para muerte, es para una victoria grande. Iglesia, hoy Dios nos confronta con una verdad clara. No basta con vivir al ataque. No basta con sobrevivir al ataque. Hay que sacudirse para seguir avanzando. Hay personas que no están muertas, pero están envenenadas. No han caído, pero están debilitadas. No se rindieron, pero tampoco se soltaron. Hoy el Espíritu Santo te dice, amada iglesia, sacúdete del engaño, sacúdete del miedo, sacúdete del pasado, sacúdete antes de que te pique. Y les dejo esta palabra en esta mañana. Lo que intentó matarte no tiene permiso para marcarte. Sacúdete, porque el fuego de Dios es más fuerte que cualquier serpiente. Padre, gracias por esta palabra. Hoy me gozo por esta palabra, Señor, porque esta palabra le está hablando a alguien. Esta palabra le está hablando a aquel que tiene su corazón envenenado contra alguien, aquel que no ha perdonado, aquel que sigue llorando por esa situación cada que se acuerda, aquel que no tiene esa salida y que no ve esa salida. Pero tú le hablas en esta mañana, Señor, y tú le dices que sí hay una salida, que sí hay una oportunidad, que sí se puede, amada iglesia. Hoy declaro victoria sobre tu vida. Hoy declaro que el Espíritu Santo te está ministrando en esta mañana y te está llevando a otro nivel y te está diciendo, sacúdete, porque quizás te picó, pero no te matará. Quizás te mordió, te sacó sangre, pero hoy te va a dar la victoria, si tú lo crees en esta mañana. Porque creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. Gloria a Dios, amada iglesia. Estamos en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.